Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Es siempre para mí un honor poder dirigirme a ustedes y en esta nueva mañana que Dios nos da, poder continuar con nuestras reflexiones de cada día, por supuesto, en la bendita palabra de nuestro Dios. Para hoy tenemos el pasaje bíblico en 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 al 10. Voy a dar lectura a 2 o 3 versículos de este pasaje y nos dice así la palabra del Señor en 2 de Samuel 6, verso 3. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Verso 7 dice: y el enojo del Señor se encendió contra Usa y Dios lo hirió por esa irreverencia y cayó muerto junto al arca de Dios. Entonces David se entristeció porque el Señor había herido a Usa, y ese lugar fue llamado Pérez Usa hasta hoy. Aquel día David temió al Señor y dijo: ¿cómo voy a traer el arca del Señor a mi casa? Es uno de los pasajes también muy conocidos para nosotros, los que siempre estamos estudiando la palabra de Dios y siempre estamos escuchando las Sagradas Escrituras de una u otra manera. Hay una pregunta que siempre ha resultado muchas veces controversial, porque es una de las formas de cómo nosotros ministramos, servimos siempre en la casa de Dios a través de todos los ministerios de nuestra iglesia. Y la pregunta es: ¿puede ser que una persona haga lo bueno y al mismo tiempo esté cerrando las bendiciones del cielo que el Señor quiere derramar sobre nosotros? Es una pregunta, por supuesto, muy controversial. Cuando miramos al rey David ahí en las Sagradas Escrituras, nosotros podemos ver que él estaba haciendo un servicio, y estaba haciendo un servicio muy apropiado porque tenía que ver con la presencia de Dios en el peregrinaje del pueblo del Señor. Y vemos aquí también que David estaba intentando hacer volver el arca del pacto hasta la ciudad de Jerusalén. Y él decidió y quiso transportar el arca, hizo que lo pusieran, nos dice las Sagradas Escrituras en el verso 3, donde di lectura, en una carreta nueva. Y esto puede resultar para nosotros muy bueno, ¿no? Era una carreta nueva, 2 veces la mencionan allí, justamente en ese pasaje, además, y sin lugar a dudas que la voluntad de Dios era eso, ¿no? La voluntad de nuestro Señor era que devolviesen su presencia, en este caso, el arca del pacto fuese llevado a la ciudad de David. Sin embargo, la forma o la manera en la que intentó David traerla de vuelta no estaba conforme a lo que Dios quería. Y esto es lo que siempre nos motiva, que cuando nosotros y podamos estar alertas también cuando nosotros ministramos o servimos en los diferentes ministerios o llamamientos santos que Dios hace a su iglesia. Es con el qué, el por qué y cómo. El qué tenemos que hacerlo, entendemos. El por qué tenemos que hacerlo también, pero el cómo es donde muchas veces el enemigo de la iglesia, el enemigo de nuestras almas, siempre está intentando desvirtuar y está intentando siempre desviar las formas más correctas en las cuales debemos actuar nosotros en el servicio de nuestro Dios. Entonces, David lo tenía bien claro, él sabía qué es lo que tenía que hacer, el qué estaba listo ya. Él tenía que llevar, por supuesto, el arca del pacto, devolverlo hacia la ciudad de David, hacia la ciudad de Jerusalén. El por qué también, porque eso significaba mucho para el pueblo de Dios, era la presencia de Dios manifestada allí. El cómo era la situación.
Entonces esto nos hace una reflexión a nosotros, y sobre todo porque David, más que ninguna otra persona, sabía que no se debía transportar el arca del pacto en una carreta. Dios había indicado claramente, mucho más antes, que eran los sacerdotes solamente los que debían cargarlo. ¿Cómo no pudo darse cuenta en esto David? Él estaba pensando que estaba haciendo algo bueno, pero de una manera equivocada. Y en verdad que esto salió mal. ¿Por qué? Porque debido a que él quiso hacer su propia voluntad, y como consecuencia, Usa, un hombre inocente, un hombre bueno, murió. Y el cielo de bendiciones inmediatamente se cerró sobre toda Jerusalén. Amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que todo servicio viene del cielo, que todo servicio a nuestro Dios viene de Él mismo. Usted no ofrece un servicio porque usted es bueno para servir. No, no, no. Usted da un servicio simplemente porque Dios quiere que usted sirva. Y por eso es que es importante que cuando lo hagamos nosotros podamos conocer la voluntad de Dios y hacer las cosas conforme a su santa voluntad en obediencia. Y cuando nosotros lo hagamos así, Dios va a abrir un cielo de bendiciones para nuestras vidas. Entonces, estimados hermanos, es indudable que la obediencia y el conocimiento de la santa voluntad de Dios son dos puntos claves para que nosotros podamos cumplir siempre un mejor servicio a nuestro Dios. Y recuerden bien en claro, ¿qué tenemos que hacer? Está siempre limpio, lo sabemos. El por qué tenemos que hacerlo, sin lugar a dudas, lo conocemos. ¿Cómo vamos a hacer las cosas para nuestro Dios? Estemos en un estado allí de alerta para no introducir cosas que pueden ser desagradables en nuestro ministerio. Cosas que algunas veces podemos traerlas del mundo para alimentar muchas veces nuestras liturgias, para tratar de llevar una administración no de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Reconozcamos y examinemos muy bien qué es lo que Dios quiere que hagamos, el por qué, pero sobre todo tengamos cuidado con el cómo. Que Dios les bendiga, hermanos, en este día, que sea un día de muchas bendiciones de nuestro Dios para cada una de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén.